he podido comprobar Sí. que usted es un coleccionista de juguetes. Sí, claro, Es es que que no lo había notado tanto, pero ¿y sí. de dónde le viene esto? Bueno, bueno, es que yo tenía un tío que era un coleccionista casi maniático y un hermano también que era un coleccionista maniático. ¿Pero Yo, de qué? Ah, de todo me había dicho, ¿no? sí, eran No, de de todo. todo, Un sí. tío que coleccionaba muñecas, paisajes, todo, sillas, y mi hermano también mayor. Pero yo he sido muy selectivo dentro de lo que es que eh, me, 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 me gusta, eso, no soy coleccionista indiscriminado. Por ejemplo, contaba con las máscaras, Sí, sí, sí. que con los museos es Pedro Coronel, todos esos, ellos compraban todo, yo Ujú, compraba una. Es decir, más bien he sido un coleccionista como estético, ujú. de que no compro nada que no me guste. Así me digan, esta máscara es muy rara, muy importante, Sí, si no pero... me gusta, ujú. no. Siempre compraba, por ejemplo, las cosas así mexicanas, tengo muy pocas para vivir en un país como México, pero por ejemplo estos pájaros me parecieron buenos, Sí, o sí, sí. esos músicos Sí, 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 son que muy son, bonitos. o esos grillos que son estos así, o los cocodrilos que tenemos a la entrada, me gustan como objetos y son arte popular, pero no voy y compro esto y esto y otro y otro. Por ejemplo, una de las últimas cosas que compré es el jinete del apocalipsis, que está allí. Sí, es el esqueleto Sí, con... sí. Ay, sí, es Lo maravilloso. compré y está en un lugar que no había nada, en el Museo de Arte Popular que está por el centro y en un ayuntamiento, donde enfrente por donde está el Metro Valderas, por esa zona. Ajá. Allí hay una tienda que se llama Museo de Arte Popular Ujú. y venden buenos objetos, pero es una tienda grande, buena de arte popular, pero el único objeto que me trajo fue esto. Sí, es genial. Entonces, y raro. Y por ejemplo, ese perro que está allí, Cholo Sí, sí, Escuincle, sí, sí. este también lo encontré en una tienda. Y no, la gente se iba por cuadros, por objetos grandes, y yo el perro, Cholo o el esto. Y son cosas que me interesan porque representan un poco el mundo. Y los juguetes me tocó a mí cuando estuve en Holanda, cuando estuve de consejero cultural, en los 70 en Holanda, en La Haya, había un mercado en cerca del Museo Mauritshuis, que se ponía todos los jueves. Era un mercado popular y había mucho juguete todavía Ah, sí. en esa época y había esos títeres indonesios. Entonces yo no tenía mucho dinero, estaba muy limitado, porque pasamos 6 años en Holanda, pero pudimos comprar unos pocos, Mm, porque esto, si tiene dinero, voy y un jueves hubiera comprado todo, pero siempre a veces iba y compraba una cosa mm, y lo más económico, porque tenían juguetes espléndidos sí, que no pude comprar, que eran los que más me gustaban, sí. pero eran ya de coleccionista, que costaban para la época, ahora costarían poco, Sí, porque ha subido, pero... pero para la época eran caros. ujú. Entonces compraba cosas que podía yo, que me gustaban, pero eran accesibles. Y entonces fui comprando estos juguetes, ¿Desde cuándo tiene esa pasión? bueno, desde los 70s, Ujú. y las máscaras también. En Holanda era en La Haya, y había un señor que estaba allí, que se llamaba, todavía recuerdo su nombre, un alemán casado con holandesa, que vendía juguetes y soldados y todo, que se llamaba Intle Koffer. Este hombre tenía una colección de soldados magnífica. Entonces era de esos hombres muy honestos, pero muy populares, de esos así, de esos de vendedores de juguetes y soldados, pero que tenía carácter, que era una persona así. Y, cada jueves que iba le compraba, porque siempre él me aconsejaba. Salía una cajita y me la abría y decía estos soldados y estos, y él mismo los escogía. Dice, y ya se volvía alguien que recomendaba, Sí. porque se vuelve como casi amigo, a pesar de Ujú. ser vendedores como amigo. Sí, sí. Decía, estos no son muy interesantes, estos mejor. Y
precisamente yo le compraba a él. Y muchos juguetes no tenía muchos, pero él decía, le preguntaba, oiga, Inklecofer, ¿cómo ve este juguete? Este no, aunque era de otra gente, este es mejor, me decía. Y tenía su esposa, que era anticuaria también, pero de muñecas, pero excelentes. Desgraciadamente, las muñecas que la esposa tenía no las podía comprar, porque eran más caras. Sí, sí. Eran muñecas muy bellas, Sí. de gran calidad, y yo pues, pues no podía comprarlas. No eran grandes precios como ahora, pero ya eran cosas $300, $500, esto, lo otro, Sí, y sí. eran, ahora no son $300, solo $5,000, $10,000, una muñeca antigua, Sí, sí, que de sí, pronto sí. era el siglo XVIII, siglo XIX, y tenían juegos también, juegos de estos de salón, el juego de la oca, loterías, todo ese tipo de juegos de manos. Excelente colección tenía el esposo. Eran muy buenos y me tocó una época en que todos se podían comprar. Mi limitación era el dinero, porque no, pero íbamos todos los jueves. Era el gran mercado. Y precisamente la última vez que fui a La Haya, una de las últimas veces que fui a La Haya, fue mi decepción de la ciudad misma, porque en La Haya no habíamos dejado un solo amigo. Era de esas ciudades tan aburridas, tan puritanas, de holandeses así de esos monótonos, así, sin imaginación de nada. Era como, por nosotros, una ciudad vacía. Sí. Y salía uno a la calle y no había nadie en la calle, calles vacías, era súper aburrida. Entonces, pues llenamos los espacios así, caminando por el mar, yendo con Inklecofer, algunas cosas así, los museos y todo, y teníamos nuestras hijas pequeñas, entonces íbamos mucho a los parques y al mar, todo eso. Entonces eso era interesante. Pero cuando nos fuimos de La Haya, nada más dejamos 2 amigos en La Haya. Era una mujer que venía de una mujer medio loca, muy extravagante, que se llamaba, que era como del norte ¿cómo se llama? Era como de Frisia, como de esas partes del norte de Holanda, que es como más lluvioso, Friesland o algo así, que es como la parte más al norte de Holanda, que son como muy calvinistas, y era una mujer, Gritia se llamaba, y era una mujer un poco loca, pero de una bondad, era magnífica, y nos adoraba la mujer. El marido era lo contrario, era un holandés que era capitán en la NATO, en NATO. Sí. Era un cuadrado así todo, y todo, pero la mujer era como muy extraña y se hizo amiga por las hijas. Sí. La conocimos en el parque. Y otra mujer que era de Utrecht, también, Ada de Flam, que estaba casada con un médico, y luego ellas se fueron, luego esta de Flam se fue a vivir a Perdón con su marido médico, pero nosotros nos fuimos. Y continuaron siendo amigas hasta la fecha. Esta Ada de Flam escribe a Betty, es una... Sí. Quedaron, pero de la gente de La Haya normal, porque ellas eran muy extravagantes, no quedó nadie. Y otra persona que yo apreciaba mucho era Inklecofer. Entonces, un día que me invitaron a un festival de poesía en La Haya, fui y dije, oportunidad de ver Inklecofer. Entonces fui, había una calle de Anticuar que se llama Denneweg. Entonces iba caminando por el Denneweg y llegué allí donde estaba Inklecofer. Entonces llego a la tienda casi sonámbulo, así dormido, ¿no? Voy caminando y abro y está cerrado. Y veo que ya es una estética, una boutique. Entonces le dije, era como es como si hubiera el sueño del pasado borrado. Ya no está, ya no existe. Entonces pregunté, Sí. los vecinos, ¿no? Así toqué en las puertas, ¿dónde está el señor Inklecofer? Dice, no, pues ya se murió. Sí. Entonces, y en la casa de enfrente de su esposa también. Ah, sí. Sí, porque la tienda estaba aquí enfrente, estaba sí. la casa. Entonces también. Y ya dije, La Haya ya no vale la pena. Ya no hay ninguna razón para volver a La Haya. Porque no había nada. Es de esas ciudades que uno puede pasar 100 años ahí, no hay amigos, no hay nada.
100 años. Sí, es que son una ciudad de burócratas, Mm, funcionarios muy solemnes, sí. cuadrados. ¿Y por qué le gustan los juguetes? Porque, pues, ¿Por sus hijas no o...? me gustan porque son como también culturales. Digo, hay una cultura en el juguete, porque representa una época. Esos juguetes me gustan porque representan mucho la vida cotidiana. Ah, Representan el que barre, el que carga bultos, los circos, había oficios. Este tipo de juguete me interesaba más porque es más como de época. La moto, ahora los hacen mucho mecánicos, de esos así como ujú. de efectos, como el cine, que es como Sí, sí, sí. esos casi no me interesan. Esos me gustaban porque ahí está el que barre, el que carga bultos, el que hace oficios, y son como cuadritos de la época. Mm, Y este Red Grunz precisamente era también un pintor que colecciona. Por eso ahí está, él me sí, pintó y sí, por sí. eso pintó. Sí, Ese caballo máscaras. era de él. No Ese es un caballo. caballo, es una vaca. Eso, una vaca y este barquito era de Sí, él. sí, sí. Yo tengo otro barco allá, que es pero es diferente al suyo. Sí. Y de allí, Sí, en algunos sí, apocalipsis suyos, sí. representa las ruinas de la ciudad, pero con juguetes rotos. Sí, exactamente, siempre hay eso. Sí, Sí, es como también, como es también como la destrucción de la infancia, como la sí. pérdida de la infancia en en un mundo visualmente eh, que los personajes de pronto se encuentran en una juguetería Mm, o abandonada o cerrada, porque también hay ese aspecto muchas veces que he ido a París. Hay veces que uno pasa por una calle, por ejemplo, Rue de Vaugirard o cosas así, que está cerca del Jardín de Luxemburgo, y de pronto hace 20 años pasaba uno y había una juguetería. mm, Ahora si pasa, a lo mejor todavía está la misma, pero está cerrada. Son como un pasado ya cerrado, sí, que sí. ya se fue. Y es como Es un poco fantasmal también. fantasmal también, y como son juguetes y tienen una condición en las tiendas estas muy difícil, es como las librerías de viejo, Mm, de libros antiguos, que una vez que venden un juguete ya no pueden vender otro igual. Es no. decir, siempre y hay un número limitado de juguetes que pueden vender, porque y además siempre pasa, es un poco siniestro, porque muchas veces sus juguetes pertenecieron a mujeres ancianas, a hombres ancianos que Mm, murieron y que después pasan a manos de un anticuario, los venden sí, y ya una vez que los venden ya desapareció. Es sí. decir, hay una cosa que es muy interesante que es la dispersión. Mm, Los juguetes que se dispersan, que alguien coleccionó. Es como las bibliotecas. Cuando yo llegué a Holanda, casi había un hombre que me interesó. Fue en 73 que yo llegué allí. Y había una subasta de libros de un holandés que era historiador del mundo mexicano, de los mayas y de todo esto. Entonces el hombre le llamaban el maya loco, porque era el único en Holanda que interesado en los mayas. Entonces ese hombre murió y su familia pues no sabía qué hacer con ¿Qué esos hacer libros con sobre los esto? mayas. Entonces hubo una subasta. Entonces estaban vendiendo entre los libros un Bernardino de Sagún, que es un historiador que me Sí, gusta. sí. Estaba en la subasta. Mm, Entonces yo no sabía mucho de subastas ni nada. Era en Utrecht. Y fui de La Haya en Utrecht. Entonces estaba la subasta y sale el Bernardino de Sagún. Y como era en holandés la subasta, yo levanté la mano para decir que lo compraba. Entonces el holandés me dice, me vio desconcertado porque me vio como que levanté la mano y no sabía qué. Y me dijo, ¿estás seguro que quiere comprar ese libro? Entonces yo le dije, me dijo en inglés, y le dije, ¿cuánto cuesta? Y dice, esto, pero si no puede comprarlo, no lo compre. Yo tenía 32 años y todos los demás eran ya viejitos, muy serios, todos así. Y me veía muy joven y todo eso. Entonces, pero si no, no lo compre porque cuesta tanto.
y le dije yo, sí lo compro. Entonces me dijo, ¿a dónde le mandamos la cuenta y todo? Mucho de confianza, ¿eh? Ujú. Se lo lleva y después le mandamos la cuenta y toda esa cosa, mucho así. Hoy era casi el segundo día que había llegado a Holanda, pero era ese mundo así de la dispersión de su biblioteca de ese hombre, que tenía libros, había muchos muy buenos, Mm. pero tampoco se podían comprar porque era toda una época de la historia de México que tenían. Y esto fue en 72, 73. Y este hombre, yo creo que desde los 30, 40 estaba estudiando los mayas del mundo mexicano. Era el único, ¿no? Curioso. Pero son cosas así que quedan como seres que una vez también me pasó en Nueva York un vendedor de libros que se llamaba Feger, que era un alemán americano que tenía una librería de libros en español en Nueva York. Y esta librería era fantástica, porque casi todos los libros que él vendía eran profesores, universidades, se los vendía por correo. Pero cuando uno iba a su librería, había cosas extraordinarias porque compraba bibliotecas. Ah, sí. Y que los profesores, las universidades no compraban, porque le pedían los libros de Dakota o de Kansas o de Washington, pero nunca iban a su librería. Entonces yo caminé y era una biblioteca, una librería fantástica. También la alimentación era el dinero, pero casi uno del libro sobre todo hispanoamericanos, españoles, Sí, había sí. todo. Entonces yo recuerdo una gran decepción cuando tuve también con ellos. Yo iba casi una vez a la semana a esa librería, era fantástica y los precios buenos. Entonces un día fui, entonces compré un libro y todo esto, y él ya me conocía, un hombre de cierta edad. Entonces ya cuando me iba, me dice, ¿por dónde va Homero? Y le digo, voy a caminar al subway. Entonces dice, pues me voy yo con usted porque ya voy a estar en la librería. Eran como las 5 de la tarde, una cosa así. Y se vino caminando conmigo de la librería a la parada del subway. Entonces en el camino me dice una cosa muy simple, pero muy impactante. Me dice, bueno, pues yo creo que esta es la última vez que nos vemos. Y le digo, ¿por qué, Mr. Feger? ¿Por qué? Dice, porque ya vendí la librería. Ya entregué las llaves. Y ya está, ahora nos despedimos. Y a mí me fue como un baño. Pero me hubiera dicho porque hubiera podido comprarle otros libros, porque Sí. sabía que era la última vez. Sí. Pero muy natural, me dice, Sí. adiós, nice to, muy agradable habernos conocido, Sí, sí. etcétera, etcétera, good luck, etcétera. Pero a mí fue una decepción enorme. Y luego, y más todavía cuando volví como a las 2, 3 semanas, Sí. y ya me encontré un cubano de esos de exiliados de Cuba, horrendo, horripilante, de esos que todos los libros, veía ese libro y decía, tenía marcado $5, decía, no, 20. Era un codicioso de esos así, Sí, que sí. venía a hacer dinero, así, todo era 4 veces más, así excesivo. Entonces le decía, pero este libro tiene marcado, dice, no importa esto, no vale 5 o 10 dólares, sino sale 20 o 30 o 40. Entonces le diga, pero esto no los va a vender. Dice, no se preocupe, dice, se los vendo a bibliotecas americanas. Y compran todo. Piden un libro, les digo, este es el precio y no les importa lo que pagan. Dicen, mis clientes no van a ser escritores, ni poetas, ni profesores de aquí de Nueva York. Van a ser puras bibliotecas americanas. Y ese venía a hacer dinero. Decía, de esto lo compré en $200,000. Esto en 6 meses va a ser $1,000,000 que saco. Así me repugnó. Y era un hispano, sin romanticismo de nada, sin nada. Y ya nunca volví a ese lugar. Nunca. Dije, esto ya se acabó. Aparte todo, el tipo, todo lo que se dedicaba no a ver los libros, sino a cambiarlos al precio. Esto, lo otro. 4 veces más, esto, lo otro, todo. Dije, este tipo ya no es para uno. En fin. Pero sí tienen, todos los libros, los juguetes tienen un valor de época.